Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Un feliz santo sábado a cada uno de ustedes que en esta mañana nos está sintonizando a través de las diferentes redes sociales de Facebook y YouTube en su canal Nuevo Tiempo Honduras. Le habla el pastor Ever Durán y para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes en este día santo. Un feliz sábado, igualmente para mí es un privilegio estar con ustedes. Les saluda Basti Reyes. Hoy damos inicio al primer programa de nuestra primera Santa Convocatoria 2022 titulada Dios proveerá el diezmo, la ofrenda y nuestra vida espiritual. A lo largo de esta semana, mi esposa y este servidor tendremos el privilegio de llegar hasta sus hogares por medio de esta señal de su canal Nuevo Tiempo Honduras. Y hoy, como lo dije anteriormente, damos inicio a esta primera Santa Convocatoria. Una bienvenida para todos ustedes, nuestros amados hermanos, aquellos amigos que nos están sintonizando lejos de nuestras fronteras hondureñas, hasta donde usted esté. Un abrazo y que Dios bendiga sus vidas. En este momento tendremos una oración especial para poner en las manos de nuestro Dios la programación que estaremos llevando a cabo durante toda esta semana de Santa Convocatoria. Voy a invitarles para que allí donde usted esté, incline su rostro para tener esta palabra de oración. Si antes le recuerdo que todas nuestras necesidades, que todas nuestras dificultades y enfermedades, el Señor Jesús está interesado en llevarlas Él por nosotros. No importa cuál sea la necesidad que usted esté atravesando en esta hora, pídale con fe y Dios proveerá. Hablemos con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque en tu inmensa sabiduría y misericordia, tú conoces nuestras necesidades. Y no solamente las conoces, también provees la solución que hoy estamos esperando. Por eso, Señor, en esta hora clamamos que tu Espíritu Santo entre a nuestra vida, llene nuestro corazón de paz y de la esperanza que anhelamos para sentir que en medio de nuestras dificultades tú estás con nosotros. Te rogamos, Señor, tu bendición por esta primera programación de lo que es la Santa Convocatoria, primera Santa Convocatoria del 2022. Que tu Espíritu Santo sea quien sancione cada palabra, cada gesto, cada sermón que se esté predicando a lo largo de esta semana y que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Qué privilegio el nuestro poder alabar el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Y en esta mañana les invito a que juntos alabemos el nombre de Dios por medio del canto Pescador de Hombres. Caminaba junto al mar aquella tarde gris. Jesús de Nazaret llegó a buscarme a mí. Era la primera vez que le miraba yo. Su voz apenas se escuché, ya creía en él. Pescador de hombres, me dijo y no entendí. Desde entonces milagros contemplé con él al
hablar y al sordo escuchar. Otra vez la vista les devolvió a los ciegos y como sanó toda enfermedad, aún a muertos revivió. Con mis ojos lo miré. Años y medio así viví yo junto a él, la vida eterna hecha hombre, cada día miré. No entendía que él tenía que morir aquí, sufrir la horrenda cruz para salvarte a ti y a mí. Quise proclamarle rey, pero era el Salvador. Cristo debe ser el rey, pero en tu corazón Él puede repetir en ti el milagro. En un día en Cristo bauticé, ahora entiendo, soy un pescador de hombres, en el nombre de Jesús. Ha llegado el momento de la historia infantil. ¿A ti te gustan las historias? Sí. Entonces, ¿estás listo para escucharla? Sí. La historia de hoy se llama El amor en la cruz. Hola amigos, bienvenidos a esta semana especial. El amor vive y hoy aprenderemos un tema fascinante, el amor en la cruz. Sin duda nos trae este corazón, nos indica mucho amor en esta semana, así que disfrutaremos durante esta semana de los sentimientos y comenzaremos con el primero en esta semana. Bueno, ¿qué son los sentimientos? Me pongo a pensar. Es mi reacción frente a imágenes o situaciones que veo. Son los sentimientos, porque hay otros sentimientos también de los cuales vamos a conversar durante esta semana. Pero vamos a partir con el principal, el número uno, que es el amor. Y Jesús, sin duda, nos dejó el mejor ejemplo de qué es el amor y cómo entregarlo. Vamos ahí a buscar la Biblia para abrirla y leer un texto muy cortito. Vamos a buscar en Juan. Al final de la Biblia, casi los últimos capítulos, y vamos a irnos a Primera de Juan 4:8. Y vamos a buscar y vamos a leer. Ya lo tienen abierto ahí en sus casitas. Bien, vamos a leer todos juntos entonces Primera de Juan 4:8. Y dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hola.
necesitamos luz para continuar el programa. Ahora sí, me imaginé por un momento que el mundo estaba así de oscuro cuando Jesús creó todo. Imagínense, así pudo haber estado, todo oscuro, todo en tinieblas. Pero Jesús hizo una creación maravillosa y podemos ver y podemos imaginarnos ahora un poquito de lo que fue esa maravillosa creación, los animales, la naturaleza. Qué bello es disfrutar de la naturaleza. Pero pasó algo malo. El pecado se metió ahí, hizo algo que no debía y produjo un quiebre. El corazón ya no estaba completo, estaba roto. Produjo tristeza y produjo separación. Qué terrible, ¿cierto? Pensar en lo que pudo haber sido maravilloso y el pecado tuvo que meter su mano. Bueno, Jesús no nos dejó solos ahí porque había un plan de salvación maravilloso en el cual tú y yo podemos tener esperanza. Esperanza nos da alegría y nos recuerda que hay un maravilloso plan de salvación. Bien, vamos a observar un poquito y aprender un poco más sobre este tema. Cuando Jesús murió, sus amigos se sentían muy tristes. No comprendían lo que había sucedido. ¿Qué ocurriría ahora? Muy temprano el día domingo, al tercer día después que Jesús murió, algunas mujeres, seguidoras de Jesús, fueron a su tumba. María fue la primera que habló. ¡Miren! Han quitado la roca que sellaba la tumba. 2 ángeles vestidos de ropas blancas se aparecieron a las confundidas mujeres y les preguntaron: ¿por qué están buscando en una tumba a alguien que está vivo? ¿No recuerdan que Jesús les dijo que sería crucificado y que resucitaría al tercer día? Aquellas mujeres fueron las primeras que escucharon las buenas noticias y corrieron a comunicarlas. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! Jesús está vivo hoy y nosotros debemos seguir compartiendo estas buenas noticias por todo el mundo. Otra buena noticia es esta: Jesús nos ama, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Ahora Jesús está en el cielo y muy pronto regresará para llevar a todos los que creen en Él al cielo para que vivan con Él para siempre. Qué alegría saber que Jesús ya no está en esa cruz, Él vive. Y Él y tú, nosotros juntos, muy pronto podremos encontrarnos y compartir con Él. ¡Qué hermosa esperanza que guardamos en nuestro corazón! Pero ¿cuál es la misión de esta semana especial y del mensaje de hoy? Es que este amor debemos compartirlo con todo el mundo. Invita a tus amigos a compartir durante esta semana para que aprendamos juntos. Y por supuesto, compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. ¿Conozcamos más sobre la historia de hoy? ¡Qué linda historia! ¿Te gustó? Sí. Ahora vamos a cantar nuestro canto tema para los niños que se llama El amor vive. Un mundo perfecto hizo Dios para mí, y el enemigo trajo el mal. Dios a su Hijo muy pronto envió, y Él en la cruz me salvó. Su amor está vivo, Jesús de la tumba salió. Su amor está vivo, pues Cristo la muerte venció. Cuando yo amo a Jesús mi Señor, vivo feliz en paz y unión. Expreso amor en
Queremos agradecer a la División Sudamericana por proveernos ese material especial para los príncipes de nuestra casa, nuestros niños. A lo largo de toda la semana estaremos compartiendo ese material similar que nos ha provisto la División Sudamericana para nuestros niños. Este es un momento especial en el cual les invito para que juntos tengamos la lectura bíblica de esta ocasión, y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Palabra de Dios. Ha llegado el momento de participar de los diezmos y las ofrendas, pero antes de ello veremos el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy: ¿ángeles o policías? A los 8 años, mi vida tomó un rumbo diferente. Probé la marihuana, la cocaína, el alcohol, las pastillas. Me enredé con gente que no debía hacerlo. Y a los 12 años, por primera vez, caí preso. Y allí empezó mi vida delictual. Empezamos a asaltar camiones de banco, de abarrotes, de lácteos. Y fui preso. Y fui condenado a 12 años. Fueron muchos años de cárcel, el cual fue sufrimiento para mí. No vi crecer a mis hijos, no vi a mi esposa por mucho tiempo. Estuve allí recluido, castigado, golpeado. Pero de todos esos años que tuve allí, solamente puedo sacar algo en limpio: haber escuchado palabra de Dios. Después de todo ese sufrimiento, al cumplir 9 años de mi condena, estuve en la libertad por buena conducta. Después de haber conocido al Señor, salí en libertad a ver a mis hijos, a ver a mi esposa, pero allí no terminó todo. Después que salí de la cárcel, seguí delinquiendo, seguí drogándome, hasta que llegó una persona a mi puerta a dar estudio. Era una persona adventista, era una hermana consagrada al Señor. Y ella empezó a dar estudio, cierto, allí en mi casa. Cuando yo conocí al Señor, acepté como mi Salvador a Cristo, me bauticé y tomé una decisión en el Señor para con mi vida y mi hogar. Y reclamé las promesas del Señor y le dije que si yo era su hija, que Él transformara la vida de mi esposo, y si no, lo alejara de mí. Porque yo sufría, porque lo amaba. Hasta que una noche me encontraba a las 4 de la mañana y llegó un carro de policía con 2 carabineros extraños. Tenían el pelo largo, lentes oscuros, no traían armamento, pusieron la mano en mi hombro y me dijeron: todo lo que haces allí, robando, delinquiendo, drogándote, tienes a tu esposa allí en la casa sola. En las manos del Señor vas a hacer cosas grandes, maravillosas, en las cuales tú no conoces. Desde ese momento tomé la decisión de bautizarme. Me bauticé un 24 de diciembre. Quise también proponerme en mi corazón ser algo más para el Señor. Por Él no podía hacer nada, pero el Señor transformó su vida de tal manera que era un hombre nuevo. Se notaba en su cara, en sus ojos, la alegría y el gozo que había en ese entonces. Y para mí igual, yo creo que me va a faltar vida para agradecer al Señor lo que Él hizo con nuestras vidas. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente.
y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. Después que grabamos, ¿no es cierto?, Probat y Bet, Ángeles o Policía, hemos permanecido en el Evangelio predicándolo, ¿no es cierto?, en todo nuestro país, Chile, y así hemos estado trabajando para traer más almas al Evangelio junto a mi esposa. Han sido los mejores años que hemos tenido en el Señor, así que te invito a ti, hermano, hermana, si estás dudando de decidir por Cristo, ya no es el momento de estar ahí vacilando en estas dudas, sino que te invito a decidir por Cristo. Junto con mi esposa te decimos, Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. En esta mañana presentaremos lo que será el canto tema que estaremos cantando durante toda la semana de Santa Convocatoria, titulado Te agradezco por la esperanza de tu encuentro. Agradecemos a nuestros hermanos mexicanos que nos han regalado este precioso canto especial para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Quisiera agradecerte por vivir, sentir y amar, por tu gran fidelidad. Y a pesar de que las pruebas han llegado, tu esperanza me motiva a seguir. Anhelo verte un día y abrazarte, darte gracias, mi Jesús, por tu paz, amor y luz, por venir y dar tu vida en el Calvario, para que feliz por siempre yo pueda vivir. Te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo sin maldad ni dolor. Te agradezco, mi Señor, porque ni aún la muerte me puede separar de la esperanza de verte. Sin dudar decido dar lo que hoy tengo, mis recursos y talentos, el esfuerzo, influencia y tiempo, para que conozcan otros la esperanza que da gozo y alegría y que nunca termina. Te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo sin maldad ni dolor. Te agradezco, mi Señor, porque ni aún la muerte me puede separar de la esperanza de verte. Te agradezco, mi Señor, te agradezco, mi Señor, por la promesa de tu encuentro, por la esperanza de ese mundo
sin maldad ni dolor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi Señor. La muerte me puede separar de la esperanza. De la esperanza. Nada nos puede separar de la esperanza de verte. Hemos disfrutado de toda esta programación de nuestra primera Santa Convocatoria 2022 titulada Dios proveerá. Y este es el momento especial para que con toda reverencia escuchemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. El invitado para esta ocasión es un amigo especial a quien le guardo un gran cariño, el pastor Nahum Alvarado, con el mensaje titulado ¿Qué enseña el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo? Esta es la primera parte. Escuchemos este mensaje. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Realmente para nosotros es una alegría y una bendición poder llegar hasta sus hogares a través de las plataformas de Nuevo Tiempo Honduras. Deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda reinar en nuestros corazones. Y desde ya le damos una bienvenida a esta semana de énfasis espiritual titulada Dios proveerá. El diezmo, la ofrenda y nuestra vida espiritual. Así que esta semana vamos a estudiar temas maravillosos basados en este libro poderoso que es la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y lo que enseña sobre este tema maravilloso que tiene que ver con el diezmo, la ofrenda y nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, que esta semana pueda ser una semana de mucha bendición espiritual para nuestras vidas. Bendiciones para cada uno de nosotros y vamos a disponernos en esta mañana a estudiar la palabra del Señor. El tema titulado para esta mañana se llama ¿Qué enseña el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo? Y vamos a estudiar nada más la primera parte. El día de mañana estaremos estudiando la segunda parte de este tema maravilloso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia con respecto al diezmo en el Antiguo Testamento? Y antes de abrir la palabra del Señor, queremos invitarles que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos regalas el privilegio de estudiar tu santa palabra. Siempre hemos recordado, Señor, que hay poder en tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, fueron creados los cielos y la tierra, y a través del poder de tu palabra nuestras vidas son transformadas. Y queremos pedirte, Señor, que mientras estudiamos este libro santo, tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre cada persona que nos vea a través de las diferentes plataformas de Nuevo Tiempo Honduras y puedas permitirnos, oh Dios, a todos ser edificados a través del poder de tu palabra. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Sin lugar a dudas, el diezmo constituye una parte fundamental para la relación entre Dios y los seres humanos. Y cuando hablamos acerca del diezmo, realmente esto se conecta muchísimo con nuestra vida espiritual. Cuando Dios estableció la ordenanza del diezmo, Dios se tenía como propósito establecer varias cosas que eran muy importantes en la vida del adorador. Por ejemplo, uno de los propósitos que el Señor quería lograr al establecer la práctica del diezmo era recordarle al hombre que el originador de todas las bendiciones, que el originador de todo lo que el ser humano tiene y recibe, vienen de nuestro Creador. Él es el originador de todo. Y con la devolución y la práctica del diezmo, lo que el Señor quiere grabar en el corazón del ser humano es recordar y reconocer que todas las bendiciones las recibimos de parte de nuestro Dios. Él es el originador de todo lo que nosotros tenemos.
el segundo propósito que el Señor quería lograr y quiere lograr en el corazón del ser humano es que el ser humano pueda depender total y absolutamente del Creador. Y cuando nosotros devolvemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos reconociendo que realmente el Creador es el dueño de todo, pero aparte de ser el dueño de todo, nuestra vida depende de Él. Realmente es una realidad. Jesús fue claro cuando afirmó: estuvo en esta tierra, separados de mí, nada podéis hacer. La realidad nuestra, mis amigos, mis hermanos, es que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Señor. Y nuestra vida depende absolutamente de su poder y de su gracia. Y cuando yo doy mi diezmo y mi ofrenda, yo practico estos elementos importantes de la vida cristiana, estoy reconociendo que dependo totalmente y 100% del Creador, de nuestro Dios y Salvador. Pero también otro propósito que el Señor quería transmitirnos a nosotros a través de la práctica de la devolución del diezmo y la ofrenda es que el ser humano llega a ser honrado por Dios a través de la mayordomía. El Señor nos hace a nosotros mayordomos de sus bienes. Y por eso, cuando yo doy mi diezmo y mi ofrenda y practico la devosidad, estoy diciendo y estoy aceptando ese privilegio que Dios me ha dado de ser su mayordomo, de administrar los bienes que no son míos, que le pertenecen al Señor. Y al dar mi diezmo y ofrenda, estoy testificando que ese privilegio que he recibido del Señor realmente es una bendición. Y número 4 y último, otro propósito que el Señor quería al establecer la práctica del diezmo y la ofrenda era contrarrestar en el corazón del ser humano el egoísmo y a la misma vez cultivar en nosotros un carácter de nobleza, un carácter de dadivosidad. Y realmente el Señor desea que nuestro corazón sea un corazón dadivoso, así como el corazón de nuestro Dios, que Él, al darnos a Jesucristo, su Hijo, nos dio todo lo que tenía. Y el corazón de nuestro Dios es un corazón que da, que entrega, que es dadivoso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nuestros corazones. Y por eso pone y establece la práctica del diezmo y la ofrenda, precisamente para erradicar de nuestro corazón ese egoísmo con el cual nacemos nosotros y colocar en nosotros ese anhelo y ese deseo de tener un corazón transformado, un corazón lleno de amor, un corazón dadivoso, un corazón que da a los demás siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Al hablar acerca del diezmo, a veces nos preguntamos ¿de dónde nace esta práctica? ¿Cuándo es que se establece? ¿En qué tiempo es que se establece? Y nosotros llegamos a la conclusión, debido a las menciones que nosotros encontramos en el libro de Génesis, que Dios establece la práctica del diezmo desde sus mismos comienzos. Es más, hablando sobre este tema maravilloso, Elena G. de White deja claro a través de cómo es el origen y la práctica del diezmo en la cita Testimonios para la Iglesia y en la cita Patriarcas y Profetas encontramos lo que ella declara con respecto a la devolución del diezmo. Y ella dice lo siguiente: el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya y este requerimiento fue reconocido y obedecido. Mire qué impresionante, antes de los hebreos, antes de establecerse el pueblo de Israel, ya Dios había dejado esta orden, la había establecido. Por eso es que vemos los ejemplos de Abraham y también vemos el ejemplo de Jacob, que ellos devolvieron el diezmo, hicieron un pacto con el Señor. Y eso ellos lo establecieron antes de establecerse la nación de Israel. Por eso aquí encontramos nosotros un principio muy importante, y es que el establecimiento del diezmo y el establecimiento de la ofrenda, Dios lo hizo antes de establecer la nación de Israel. Muchos argumentan que el diezmo hoy quedó abolido, así como quedaron también abolidos el sistema de sacrificios, porque conectan el diezmo con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, con las leyes levíticas, conectan el diezmo, pero realmente el diezmo es universal. El diezmo Dios lo estableció desde su mismo comienzo, desde la misma creación. Por eso es que ustedes y yo debemos de practicar
por los propósitos que Dios lo estableció. Pero también dice Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, la página 432, Elena de White dice lo siguiente: el sistema del diezmo se remonta hasta antes de los tiempos de Moisés. Ya en los días de Adán se requería que los hombres ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. Por eso, mis amigos, mis hermanos, la práctica del diezmo posee un carácter universal que trasciende y permanece después de la cruz, porque fue establecido en su mismo comienzo, en la misma creación, con Adán y Eva. Por eso es que somos invitados nosotros a practicar este maravilloso tema sobre lo que es el diezmo y la ofrenda. Ahora, en esta oportunidad, yo quisiera estudiar con ustedes 4 textos bíblicos del Antiguo Testamento en esta primera parte, y vamos a analizar las enseñanzas que nos deja este tema bíblico acerca del diezmo. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el diezmo? 4 textos bíblicos vamos a estudiar, y cada texto bíblico nos va a traer grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. El primer texto bíblico que queremos compartir, la primera referencia, la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 14, y vamos a leer del verso 18 al versículo número 20. Verso 18 al versículo 20. Y mire lo que dice el libro de Génesis. Génesis capítulo 14, versículo 18 al versículo 20, dice la Biblia: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire qué impresionante, mis amados hermanos. Mire qué impresionante lo que la Biblia nos enseña a través de la práctica de Abraham. Y es que la primera referencia que nosotros encontramos del diezmo ya se da por sentado. Abraham, cuando recibe la bendición del sacerdote, automáticamente él entrega los diezmos de todo. O sea, aquí nosotros vemos una realidad. ¿Y cuál es la realidad que nosotros encontramos aquí? Y es que la devolución del diezmo era una práctica habitual en la experiencia religiosa de Abraham. Era una práctica habitual. Y el detalle que se menciona por primera vez aquí, el hecho de que él dio el diezmo sin que antes se estableciera como práctica, nos demuestra que Abraham ya lo practicaba. Era una experiencia que él vivía constantemente. Él era fiel a Dios al devolver los diezmos y las ofrendas. El hecho de que no se dan mayores explicaciones, simplemente Abraham lo entregó, eso significa que él lo practicaba. Por lo tanto, la primera enseñanza que encontramos en este texto bíblico y que resulta evidente es que Abraham conocía lo que él estaba haciendo y que la práctica del diezmo era un asunto habitual en su experiencia cristiana. Una segunda lección que encontramos de este pasaje bíblico que acabamos de leer es que el diezmo se entrega basado en los ingresos que él había recibido. Él había recibido. El pasaje establece que Abraham le dio los diezmos de todo, de todo. Nosotros debemos recordar que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, y mientras rescataba, venció a los enemigos y tomó el botín. Y Dios le dio una gran victoria. Ahora, de lo que él recibió, de lo que él tomó, dice el texto bíblico que él entregó los diezmos de todo. Le dio la 10ª parte del botín que él había logrado, que él había conquistado. Se lo entregó a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y le entregó los diezmos de todo. Porque el diezmo se entrega basado en los ingresos que Abraham había recibido. Igualmente nosotros. La práctica del diezmo, nosotros lo hacemos, damos esos 10% de lo que nosotros recibimos de la mano de nuestro Dios, de la bendición del Señor, de los ingresos que recibimos. De ahí nosotros entregamos los diezmos al Señor. Y le entregamos los diezmos de todo. Como Abraham le entregó los diezmos de todo. No se reservó absolutamente nada.
La tercera lección que nosotros encontramos de este pasaje maravilloso es que la devolución del diezmo era una prioridad para Abraham. ¿Qué fue lo primero que Abraham hizo? Fue devolverle al Señor lo que es del Señor. Le dio al rey, al sacerdote, le dio los diezmos de todo. Luego después entonces Abraham comenzó a repartir el botín en las personas que debía repartirlo, porque él no se quedó absolutamente con nada. Pero aquí nosotros encontramos una lección muy importante, y es que el diezmo es algo prioritario. ¿Por qué el diezmo debe de apartarse en primer lugar? Porque Dios ha pedido que le demos a Él el primer lugar sobre todas las cosas. Y en la parte financiera, el que debe de ocupar el primer lugar es nuestro Dios. Así como en todas las áreas de nuestra vida, Dios debe de ocupar el primer lugar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham lo primero que hizo fue apartar el diezmo, la 10ª parte, y se le entregó al sacerdote del Dios Altísimo. Lo primero que hizo. Luego después comenzó a repartir el botín. Y eso es una enseñanza poderosa para cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, hay un dato que es bien interesante. Y es que Abraham sabía lo que le pertenecía a él y lo que no le pertenecía. Si nosotros leemos el verso 22 al verso 24, dice la Biblia lo siguiente, de Génesis 14, que respondió Abraham al rey de Sodoma: he jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, Agner, Escol y Mamre, sí tomarán su parte. Mire qué impresionante. Abraham sabía lo que le pertenecía y lo que no le pertenecía. Sabía distinguir lo que era de él y lo que no era de él. Sabía distinguir lo que le pertenecía a Dios y lo que le pertenecía al prójimo. Y eso es bien importante, nosotros distinguir lo que nos pertenece y lo que no nos pertenece. La 10ª parte de las bendiciones que recibimos del Señor no nos pertenece a nosotros, le pertenecen al Señor. Otra lección importante que nosotros encontramos en este relato del Génesis es que Abraham, ¿a quién le entregó los diezmos? El texto claramente dice que Abraham le entregó los diezmos al sacerdote y rey Melquisedec. Era el sacerdote del Dios Altísimo. Era el que recibió los diezmos, era el ministro de Dios. La persona que Dios había establecido para que fuera su sacerdote, para que fuera su representante. Y ese representante era Melquisedec. Por lo tanto, Abraham le entregó los diezmos al ministro del Señor, al sacerdote del Dios Altísimo. El diezmo fue entregado a una persona que había sido designada para servir a Dios y a su pueblo. Abraham no se quedó con ese diezmo. Tampoco se lo dio a sus aliados. El diezmo se los entregó en las manos del único que tenía esa función sacerdotal, que era Melquisedec. A él entregó los diezmos. Y esto nos enseña, hermanos, que el diezmo debe ser entregado en el lugar que Dios ha establecido, que durante esta semana lo vamos a estudiar. Debe ser entregado precisamente a aquellos que han sido llamados, han sido escogidos para que puedan servir al ministerio del Señor. Por lo tanto, tenemos estas lecciones de este capítulo de Génesis 14, esta primera mención del ejemplo de Abraham. Nosotros encontramos varias lecciones que las repasamos ahorita así rapidito en esta primera sección de este capítulo extraordinario. En primer lugar, la práctica de la devolución del diezmo en la vida de Abraham era una práctica habitual en su experiencia cristiana. En segundo lugar, Abraham entregó los diezmos basado en los ingresos que él había recibido. Entregó la 10ª parte. En tercer lugar, Abraham lo hizo de manera primaria. Lo primero, la prioridad para Abraham fue apartar los diezmos y devolver los diezmos al Señor. En cuarto lugar, Abraham tenía claro qué era lo que le pertenecía a él y qué era lo que no le pertenecía a él. Y en quinto lugar, Abraham entregó el diezmo al ministro que Dios había elegido, en este caso
al sacerdote Melquisedec. Ahora bien, hay un detalle interesante que quiero destacar en esta hora, porque esto que hace Abraham está determinado por 3 acciones que nos presenta el texto bíblico. La primera acción es que el versículo número 19 declara claramente, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Abraham devolvió el diezmo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Abraham reconoció que el Dios Todopoderoso es el creador de los cielos y la tierra, que Dios es el propietario de todo, que Dios es el creador, el soberano del universo. Y por lo tanto, como él reconoce a Dios como creador de los cielos y la tierra, como el propietario de todo, entonces Abraham devuelve y entrega los diezmos. Un segundo elemento que encontramos en la vida de Abraham, por el cual él entrega los diezmos y las ofrendas, es porque en el versículo número 19 dice claramente que el sacerdote Melquisedec, dice el texto bíblico, que lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Abraham recibió la bendición del sacerdote Melquisedec. Y entonces, cuando Abraham recibe esa bendición, entonces Abraham devolvió el diezmo como una evidencia que él había sido bendecido por Dios a través del representante que él tenía aquí en esta tierra, que era el sacerdote Melquisedec. Y esto es bien importante, hermanos, porque la devolución del diezmo siempre será una respuesta y no un requisito para recibir la bendición divina. Siempre que nosotros entregamos los diezmos y las ofrendas, lo hacemos como una gratitud, como una respuesta a la bendición que hemos recibido de Dios. Y en tercer lugar, hay un elemento aquí que está bien definido, y es que el versículo número 20 dice que bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Qué hizo Dios en favor de Abraham? Le entregó a sus enemigos en sus manos. Y esto evitó que Abraham cayera en manos de los enemigos, porque Dios lo protegió, Dios estaba con él, Dios proveyó para que pudiera librarlo de la integridad física. Así que en respuesta a esto, entonces viene Abraham y le entrega los diezmos a Melquisedec, porque reconoció que la victoria que él había obtenido, que la protección que había obtenido, se la debía parte del Señor. Y el texto 20 claramente afirma: el Señor fue quien entregó a los enemigos en las manos de Abraham. O sea, esa victoria que obtuvo Abraham era única y exclusivamente por Dios. Dios lo protegió, Dios lo cuidó y le dio esa victoria. Entonces, en respuesta a esa victoria, en respuesta a lo que Dios había hecho por él, Abraham le entrega los diezmos de todo. Hermanos, para poder ser fieles con nuestro Dios y entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, necesitamos en primer lugar reconocer que nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra. En segundo lugar, reconocer que recibimos la bendición de nuestro Dios, que es por nuestro Dios que nosotros obtenemos lo que tenemos. Y en tercer lugar, es reconocer que la victoria, la protección y el cuidado vienen de parte de Dios. Cuando Abraham reconoció esto, entonces entregó los diezmos de todo al rey y sacerdote Melquisedec. De la misma manera lo haremos si reconocemos al Señor como nuestro creador. Un segundo pasaje bíblico que encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 28, el verso 20 y el verso 22, y nos habla acerca de la experiencia de Jacob. Dice el texto bíblico: allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Palabra de nuestro Dios. Mire qué extraordinario. Qué enseñanzas y qué lecciones encontramos en este pasaje bíblico. Nosotros conocemos un poquito acerca de la historia de Jacob. Recordemos que él salió huyendo de la casa de su padre después de haberlo engañado y después de haber engañado a su hermano.
Y mientras él se recostaba en esa piedra en el camino, con esa sensación de sentirse un enorme pecador, de sentirse indigno, que no merecía absolutamente nada, él pensaba que había ido lejos de la presencia del Señor. El Señor se le aparece a Jacob. Se le aparece y el Señor le promete dar bendición, le promete cuidarlo, le promete prosperarlo, le promete Dios a Jacob a través de ese sueño, de esa revelación, le promete darle toda bendición. Así que en primer lugar, este relato de Génesis 28 nos muestra que el que está interesado en bendecir nuestras vidas es Dios. Dios se interesa en Jacob, o sea, Dios da el primer paso, Dios viene a buscar a Jacob. Dios, una vez que lo busca, Dios comienza a decirle que lo va a bendecir, que lo va a proteger, que lo va a ayudar en todas sus necesidades. Y estas promesas ayudan a Jacob para poder establecer un pacto con el Señor. Así que la primera lección que yo encuentro de este pasaje bíblico de Génesis 28, y es que Jacob hace un voto, pero hace un voto o hace una promesa de fidelidad, pero lo hace en base a que Dios primero lo busca para poder decirle que lo va a bendecir, que lo va a cuidar y que le va a dar toda bendición que él necesita. Así que quien toma la iniciativa es Dios. No es Jacob. Jacob hace este pacto de fidelidad después de lo que él había experimentado, después de ese encuentro con el Señor, después de esa visión de contemplar al Señor y de contemplar esa escalera y de escuchar la voz de Dios, es que Jacob hace ese pacto con el Señor. Ahora, en segundo lugar, Jacob muestra ese interés y el versículo número 21 menciona una frase que es muy poderosa. El versículo número 21 dice: y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Así que Jacob responde a la iniciativa divina con la decisión trascendental de que Jehová sería su Dios. O sea, lo que hace Jacob aquí es reconocer la soberanía del Señor. Es reconocer que lo que Dios le ha prometido, Él lo va a cumplir. Y como el Señor lo va a cumplir, entonces él hace un compromiso con el Señor. Reconoce su soberanía, reconoce que su palabra es una palabra de verdad, que el Señor es fiel. Y como el Señor es fiel, entonces Jacob viene y hace una entrega total al Señor. Hace una entrega completa a su Creador. Y por eso él declara que Jehová iba a ser su Dios. Otra tercera enseñanza que encontramos en este pasaje bíblico es que Jacob consolidó su relación mediante un voto. Y el voto es la forma más solemne de expresar nuestra confianza en el Señor. Por eso Jacob claramente afirma, dice, allí hizo voto Jacob diciendo, si Dios va conmigo y me guarda, voy a ser fiel delante del Señor. Jacob hace un voto, hace una entrega total al Señor. O sea, y para Jacob el diezmo no es un soborno al Creador, sino la respuesta agradecida a las promesas que Dios le había hecho. Y el Señor, cuando le hizo esas promesas, no le exigió absolutamente nada a cambio. Simple y sencillamente el Señor decidió bendecir la vida de Jacob. Y como una respuesta a esa bendición, entonces Jacob hace ese voto de gratitud, de agradecimiento, reconociendo la soberanía del Señor. Y la mayor manifestación de ese voto que Jacob hace al Señor es la respuesta de ese corazón agradecido. Y por eso hace ese voto. Y es bien interesante que el primer voto que encontramos en la palabra del Señor registrada está en el contexto del diezmo. Por eso Jacob prometió al Señor, le dijo, el diezmo voy a apartar para ti de todo lo que tú me des. Voy a apartar el diezmo para ti. Y otra lección muy importante, hermanos, es que Jacob promete el diezmo en un contexto de adoración, El mismo versículo 21 que dice, vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y el verso 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él reconoció la presencia divina allí en ese lugar. Y por eso colocó esa piedra allí como una señal de que iba a ser casa de Dios, la morada del Señor. Vemos aquí una lección muy importante y es que ese pacto de fidelidad que hizo Jacob
de devolverle el diezmo al Señor. Lo hace en ese contexto de adoración, recordando que estaba delante de la presencia del Señor, porque el Señor se le había aparecido en ese lugar. Ahí se manifestó la presencia del Señor. Y por eso es que Jacob más adelante llamó a ese lugar Betel, casa de Dios y puerta del cielo, porque ahí se había encontrado con el Señor. Y en ese contexto de adoración es que Jacob hace ese voto de fidelidad y decide entregarle al Señor los diezmos de todo lo que el Señor le dé. Así que podemos resumir este segundo ejemplo bíblico que encontramos acerca de la práctica de la devolución del diezmo lo siguiente. En primer lugar, Jacob devolvió y hizo un pacto de fidelidad con el Señor con los diezmos y la ofrenda después de la iniciativa que Dios había tenido de irlo a buscar, de bendecirlo. Como respuesta a esa iniciativa divina, Jacob hace una entrega completa a su Creador. ¿Y cómo se manifiesta esa entrega completa a su Creador? A través del voto y del pacto que él hizo, ese voto que hace delante del Señor. Y en ese voto él lo hace en el contexto de adoración, porque ahí se había manifestado la presencia del Señor. Un tercer texto bíblico que vamos a estudiar esta mañana lo encontramos en el libro de Levíticos, el capítulo 27, el versículo número 30 al 33. Y dice el texto bíblico: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. ¿Qué lecciones podemos encontrar en este pasaje bíblico, este tercer pasaje que estamos estudiando esta mañana? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, hermanos, hemos de precisar que el diezmo es sagrado. ¿Qué significa esto? Significa que le pertenece al Señor. Y es bien interesante porque el texto, versículo número 30, dice claramente que el diezmo es cosa dedicada a Jehová, cosa consagrada. Literalmente el original hebreo dice santo para el Señor, apartado para el Señor. Y saben, esta misma palabra hebrea para decir que el diezmo es cosa dedicada a Jehová es la misma expresión para referirse al sábado. Por lo tanto, podemos decir que el diezmo como el sábado son santos para el Señor. Ambos son una prueba de lealtad a nuestro Dios, porque fueron establecidos para nuestro beneficio, pero ninguno de los dos nos pertenece. Tanto el sábado como el diezmo le pertenecen al Señor y es una cosa santa del Señor. Algo que aprendí mientras estudiaba este pensamiento bíblico, este pasaje bíblico de Levíticos, y que de repente pudiera parecernos contradictorio, es el hecho de que el diezmo no puede dedicarse a Dios. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿por qué el diezmo no puede dedicarse a Dios? Porque el diezmo, a diferencia de las personas, de los animales, de las cosas, de los terrenos, no puede dedicarse a Dios porque ya le pertenece al Señor. O sea, ya es una cosa dedicada a Jehová. O sea, y nadie puede dedicar o regalar a Dios algo que ya le pertenece al Señor. Por eso claramente dice el texto bíblico que el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová, le pertenece al Señor. Y no podemos dedicar nosotros algo que ya le pertenece al Señor. Y es bien interesante precisamente este detalle. Ahora, también Levíticos explica con suma claridad que había que diezmar todo el producto de la tierra, así como el incremento del rebaño, de las ovejas o de las cabras. Todo lo tenía que diezmar. Y realmente aquí encontramos un principio muy importante, y es el hecho de que nosotros tenemos que diezmar todas las bendiciones que nosotros recibimos. Los agricultores que trabajan en el campo tienen que diezmar de sus frutos. Los que trabajan en el campo, los ganaderos, tienen que diezmar de las bendiciones que Dios les da a través del ganado, a través de las ovejas, las vacas. Esta
bendición que encontramos aquí en el Levítico capítulo 27 nos dice claramente que había que diezmar todo el producto de la tierra, así como también todo el incremento del rebaño. Había que diezmarlo, y hay que diezmarlo porque todas esas son bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Ahora, hay un detalle aquí en este texto bíblico que de repente puede traer confusión al corazón del ser humano, y es el hecho de confundir redimir el diezmo de la cosecha con lo que a veces nosotros comúnmente conocemos redimir el diezmo del grano, pagando un valor en moneda más el 20%, como dice el texto bíblico aquí. Ahí tendría el grano para sembrar, porque no existe en Levíticos 27 alguna indicación de que pueda retenerse el diezmo. A veces confundimos con redimir el diezmo con retener el diezmo. Y lo que nosotros encontramos en este pasaje bíblico precisamente es el hecho de que ellos podían redimir el diezmo, pero de los frutos de la tierra, porque necesitaban la semilla para poder ellos sembrar. Y como necesitaban la semilla para poder sembrar, entonces, ¿qué es lo que hacían los israelitas? Esa semilla que era diezmo, lo que hacían era que ellos pagaban un precio más un 20%, y de esa manera podían redimir esa semilla que ocupaban para sembrar, y de esa manera daban el diezmo en dinero, en moneda. No significa el texto bíblico que ellos retenían el diezmo y que luego entonces una vez que retenían y agarraban el diezmo y lo usaban para otra cosa, luego pagaban el 20%. No, lo que el texto bíblico está hablando es la redención de ese diezmo de semilla que lo ocupaban ellos para sembrar la tierra. Entonces venían y lo que hacían era pagaban a través de monedas, a través de dinero, y más el 20% para poder redimir la semilla del diezmo. Porque el texto bíblico claramente nos habla que se tenía que diezmar de todo lo que recibían las personas, tanto de la tierra como también del ganado. Y por último, otra lección que nosotros encontramos aquí, y es que el ganado, venían ellos, y dice el texto bíblico en el verso número 32, que el diezmo de las vacas y de las ovejas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo iba a cambiar. Ellos traían el ganado y contaban, y el décimo ganado, sea esta oveja, vaca, lo que sea, era apartado para el Señor, dedicado para el Señor. El décimo ganado, y era consagrado al Señor, y no iba a mirar si era bueno o malo, si tenía defecto el animal. Simplemente era dedicado, era del Señor, porque le pertenecía al Señor. Estos principios importantes y estas lecciones encontramos en este pasaje de Levítico capítulo 27. Un cuarto y último pasaje que vamos a estudiar esta mañana con referencia a por qué diezmar, esta referencia que encontramos en el Antiguo Testamento, es el texto que encontramos en Números capítulo 18. Y vamos a leer del verso número 21, porque en Números 18 nosotros encontramos el uso del diezmo y describe la razón por la cual Dios entregó los diezmos a los levitas. ¿Por qué Dios le entregó los diezmos a los levitas? Porque ellos eran los ministros de Dios. Ellos eran los que servían al pueblo, y también ellos protegían el santuario de cualquier contaminación. Y cuidar al santuario y atender las necesidades del pueblo requería que los levitas le sirvieran a tiempo completo. Por eso este pasaje bíblico de Números 18 enseña que el diezmo era dedicado a los levitas, a los sacerdotes, porque ellos se dedicaban completamente para proveer el cuidado del sostenimiento del templo y del santuario. Miren lo que dice la Biblia en el versículo número 21 al versículo número 32. Dice lo siguiente, y vamos a ver qué lecciones encontramos aquí en este texto maravilloso. Dice la Biblia: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con un pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas se les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Jehová dijo a Moisés:
hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová. De todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. De todos los dones que recibáis reservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. También les dirás: cuando hayas separado lo mejor de los dones que les será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Palabra de nuestro Dios. ¿Qué lecciones nosotros podemos extraer de este pasaje bíblico? Encontramos muchas lecciones muy importantes. Y es que aunque el diezmo es consagrado al Señor y le pertenece al Señor, es claro que Él se lo asignó a los levitas. El texto 21 dice claramente: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que es cierto, el diezmo le pertenece al Señor, el diezmo es del Señor, es una cosa consagrada al Señor, pero el Señor se ha dignado entregar los diezmos a los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Pues como hemos estudiado anteriormente, los levitas eran los que cuidaban el santuario. No solamente cuidaban el santuario, los levitas también atendían las necesidades del pueblo. Los levitas eran quienes protegían también al santuario. Por lo tanto, ellos se dedicaban completamente al servicio del Señor a través del servicio al santuario. Y por eso el Señor, como no les dio heredad en Israel, les entregó los diezmos, se los dio a ellos. Y esa era una decisión que Dios la basaba en el hecho de que los levitas no recibieron ninguna herencia. Ahora, otra lección muy importante es el hecho de que aunque el diezmo haya sido entregado a los levitas, eso no significa que los israelitas pagaban a los levitas y a los sacerdotes. Los israelitas devolvían el diezmo al Señor y el Señor era quien se los daba a los levitas y sacerdotes. Y esta idea se repite en el versículo número 24, nosotros encontramos claramente: porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que pertenecen como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y el verso 26 otra vez lo repite: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces aquí encontramos una lección muy importante y muy significativa. Y es el hecho de que la retención del diezmo es un problema entre el adorador y Dios. ¿Por qué? Porque aunque el levita y el sacerdote recibía los diezmos del Señor, el Señor era quien se los entregaba a ellos. Pero la responsabilidad del adorador era entregárselos al Señor. Por lo tanto, si alguien retenía el diezmo, era un problema no entre el adorador y los levitas y sacerdotes, sino entre el adorador y Dios, que es el dueño del diezmo. Porque a veces sucede que muchas personas a veces tienen alguna dificultad y piensan que el diezmo, los dueños del diezmo son los levitas o son los sacerdotes o son los pastores. Pero realmente el dueño del diezmo es Dios. Dios en su infinita misericordia ha entregado esos diezmos a los levitas y los sacerdotes, los que ministran en el santuario del Señor. Por lo tanto, nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con nuestro Dios. Y otra lección muy importante que encontramos en este pasaje de Números es el hecho de que los levitas, por ser levitas, también ellos tenían que participar de la adoración a Dios a través de dar el diezmo del diezmo. Ellos también tenían que diezmar. Y como líderes espirituales debían también diezmar, debían dar el ejemplo.
Es más, los levitas y sacerdotes debían diezmar lo mejor de la porción de lo que ellos recibían. Tenían que diezmar lo mejor. Claramente el texto bíblico habla de que ellos debían de diezmar, dice el verso número 28. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová. De todos los diezmos que recibís de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. De todos los dones que recibáis, os reservaréis la ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que ha de ser consagrada. También los levitas tenían y sacerdotes tenían que diezmar y tenían que hacerlo de lo mejor que recibían. Y otra lección muy importante es el hecho de que lo que los levitas diezmaban, dice el texto bíblico, iba a servir para el sacerdote Aarón. O sea, lo que los levitas diezmaban serviría para el sacerdocio de Aarón, porque iba en cadena, y debido a esto que el Señor estableció, pudo haber provisión en la casa del Señor para el mantenimiento del santuario del Señor. Por lo tanto, encontramos estas lecciones importantes en el libro de Números, capítulo 18. Así que, mis amigos, mis hermanos, hemos dado en esta primera parte un repaso a estos 4 textos bíblicos de lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento acerca de lo que es diezmar. Esta primera parte. Y en conclusión podemos decir lo siguiente. En primer lugar, la experiencia de Abraham y Jacob ponen de manifiesto que el diezmo es anterior a las estipulaciones levíticas, que era una práctica espiritual muy común en la época patriarcal. Esa primera lección destacamos en este estudio de esta mañana. Otra lección para concluir que podemos destacar es el hecho de que aunque estos patriarcas aprendimos que el diezmo forma parte de un acto de adoración, de entrega y de fe, lo devolvemos no para ser bendecidos, lo devolvemos porque hemos sido bendecidos por parte de nuestro Dios. Otra lección importante a manera de conclusión es que Levíticos y Números explican con toda claridad que el diezmo debe usarse en las labores sagradas del ministerio, que su devolución es un pacto entre el creyente y Dios y no entre el sacerdote y el creyente. Y por último, vimos que usar el diezmo de una manera distinta a la que había sido establecida por el Señor era considerado como un acto pecaminoso. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios estableció esta práctica maravillosa del diezmo precisamente para que nosotros pudiéramos reconocerlo a Él como el creador, como el dador de todas las bendiciones. Y en respuesta a lo que el Señor nos da, nosotros le entregamos al Señor los diezmos de todo. Que esa sea nuestra experiencia en nuestra vida cristiana. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero invitarles, mis amados hermanos, para que podamos orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra que hemos tenido esta mañana. Muchas gracias te damos, Señor, porque siempre en tu palabra encontramos mensajes oportunos para nuestras vidas. En esta oportunidad queremos agradecerte, Señor, porque tenemos una base bíblica con respecto a la práctica del diezmo. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener la actitud que tuvo Abraham, que tuvo Jacob. Ellos entregaron el diezmo de todo y Jacob hizo un pacto maravilloso contigo donde te reconocía a ti como su Dios y a la misma vez estaba dispuesto a entregarte a ti los diezmos de todo en respuesta a la bendición que tú le ibas a otorgar en su vida. Igualmente nosotros, Señor, reconocemos que recibimos de ti a diario bendiciones. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a reconocer esas bendiciones que recibimos de tu mano para poder entregarte a ti el diezmo de todas las bendiciones que recibimos. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles delante de ti. Bendice a este pueblo que ha escuchado tu palabra, Señor, y puedas permitir que tu palabra siga siendo la esperanza en nuestros corazones. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, ser feliz cada momento. Escuchar de labios del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me espera. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, al que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Agradecemos al pastor Nahum Alvarado por ese mensaje tan especial que ha compartido con nosotros. Y queremos anunciarles a todos ustedes que nos están viendo que durante toda la semana en su pantalla aparecerá un código QR donde usted podrá descargar y obtener el libro usado para el material de nuestra programación. El libro titulado Dios proveerá. Usted lo puede encontrar escaneando ese código QR. Junto a mi esposa, desde Tegucigalpa, les extendemos a cada uno de ustedes un abrazo espiritual a la distancia. Y la invitación es para que mañana nos volvamos a encontrar en este su canal Nuevo Tiempo Honduras a partir de las 6 p.m. Todas estos días estaremos con esta bella programación, así que ustedes, el invitado especial, no se pierda ninguna de estas programaciones. Que Dios les bendiga y que la paz sea con ustedes en sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.